Buenas noches. Las cuentas claras y el chocolate espeso se dice, y qué mejor que hablar con un hombre de Oaxaca, que es el auditor superior de la Federación, y yo creo que él saborea muy bien el chocolate que preparan en su maravillosa entidad. David Colmenares, buenas noches, muchas gracias por estar aquí en El Asalto a la Razón. Buenas noches, Carlos, qué gusto y qué agrado que me vuelvas a invitar a otro Asalto a la Razón. Sí, porque en días recientes, bueno, hace como una semana, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer un informe parcial de la cuenta pública del gobierno federal, es decir, de cómo se gastó el erario federal desde el gobierno, pero me llama la atención que hubiera sido un informe parcial y que además no contempla una serie de cosas que te quiero preguntar, pero comienzo por preguntarte qué tan importante es ver en qué se fue cada peso de lo que aportamos los contribuyentes a la hacienda pública. No, muchas gracias, Carlos, por esa pregunta, porque sí, la verdad, a veces yo lo que veo es que como que esto es cíclico, hay temas donde generalmente se explica y se tiene que volver a explicar para ubicar lo que hacemos. En el caso de y no solamente en este tema, ya en algunos otros temas yo lo veía cuando hablábamos de los temas fiscales, pero aquí en este tema sí es muy sensible porque además fuimos electos por unanimidad por el Congreso para poder dar resultados en la fiscalización, entonces en la revisión de la forma en que se ejerce el gasto público en prácticamente todos los órdenes de gobierno y todos los poderes, y hacerlo con oportunidad. Sin embargo, a pesar de que hubo reformas muy importantes en 2015 para 2016, que nos ampliaron nuestro universo de fiscalización, pues nosotros auditamos sobre cuentas públicas vencidas. O sea, hoy estamos auditando cuenta pública 2019 y la vamos a presentar en febrero de 2021 y tendrán tiempo los entes para aclarar hasta el fines de ese año. Después ya lo que tenga que pasar que no fue aclarado pasaría al área jurídica y en el área jurídica puede desembocar incluso ya en denuncias penales. Bueno, ¿por qué sucede eso? Porque así ha sido históricamente. Antes de 2016, la cuenta pública se presentaba una vez al año. Después dijeron que hiciéramos informes parciales. Nunca nos dijeron tienes que haber presentado a junio, aunque la cuenta pública la presenta el gobierno federal o el Congreso, en el mes de abril, a fines de abril, y ahora lo hicieron con tiempos ya vencidos también, y en plena pandemia, plazos suspendidos en el Congreso y de nosotros y de los poderes. Y empezamos a trabajar en este tema con esa cuenta pública desde el año anterior pidiendo información, porque la opinión pública y los propios diputados son una buena fuente de información de las inquietudes que hay. Y entonces empezamos a revisar en plena pandemia. En junio, como no pudimos cumplir ciertos procedimientos legales, pues no presentamos ni una, ni 10, ni 100. Obviamente concertado con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, las presentamos ahora en el mes de octubre y presentamos cerca de 500. Entregaremos más de 1,000 o un poco más en el mes de febrero, pero cuenta pública 2019, cuando nosotros vivimos en la pandemia, aislados, que la opinión pública demandaba lo de la compra de medicamentos, lo de la construcción de las grandes obras de infraestructura, lo del procedimiento de compras a nivel del gobierno federal, y los estados también con su carga de cosas que estuvieron arrastrando, y no te digo de los demás poderes. Sí, pero como quiera que sea, el que la sociedad tenga que esperar, por lo que te escucho, más de un año para saber cuál fue el gasto, pues refleja una falta de oportunidad que hace que
yo creo que disminuya el interés en algo tan importante, porque finalmente los asuntos económicos son los, dicen algunos, tú eres economista, el motor de la historia. Entonces, Claro. del gasto que ha realizado el gobierno federal en 2020, en el actual año que está a punto de morir, pues nos vamos a enterar hasta 2022, si nos va bien por ahí de abril, qué pasó con los gastos de este año. Y yo creo que, por dar un ejemplo, saber cómo fueron adquiridas las pipas, aquellas que se compraron cuando empezó el gobierno para pues aliviar el Luego problema de la del distribución de huachicoleo. gasolinas y el huachicoleo. Yo digo, ¿cómo es posible? Ya pasó más de año y medio y no sabemos qué pasó con ese gasto, ni cuántas pipas, ni cuánto se gastó, ni por qué se gastó de esa manera, ni si hubo o no licitación. Y yo digo, ¿qué requiere la Auditoría Superior de la Federación para hacer con mayor oportunidad las auditorías? Pues lo que alguien ha dicho, que necesitamos dientes. Esto es poder auditar en el tiempo real. Bueno, desde luego, a mí no me deja satisfecho este procedimiento. Desde que llegué a la auditoría, planteé la necesidad de hacer lo que llamamos auditorías concurrentes o auditorías en tiempo real. Tratamos de inventar una figura que se llama auditorías adelantadas con convenio, que lo hicimos con el Ejército, con la Secretaría de la Defensa, con Pemex ya cuando estamos saliendo de la pandemia, para Santa Lucía y para Dos Bocas. Pero de todas maneras, podemos iniciar formalmente la auditoría hasta el 1 de enero de 2020, hasta el 1 de enero de 2021. Y ahí échale todo esto. Por eso hemos alentado, y yo estoy contento porque la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados propuso hace unas semanas que pudiéramos tener la auditoría en tiempo real o concurrente. Los países centralistas, que son más pequeños, tienen posibilidades de hacerlo. Nosotros somos un país muy grande, un país federal. Pero con eso nosotros podríamos presentar denuncias en el corto plazo y podríamos corregir también mucho más. Alguna vez he comentado con amigos, tenemos una organización latinoamericana, los LACES, que preside el auditor de Perú, y él me decía una vez aquí en México que él veía nuestras auditorías y las de todos los que hacemos sobre cuenta pública vencida, somos el control externo, que era como hacerle la autopsia a un muerto, al que murió de balazos. Encontramos las balas, detectamos de dónde vino, giramos un orden de aprehensión, bueno, las autoridades judiciales, un orden de aprehensión, lo agarran, lo meten en la cárcel, averiguan qué comió, qué bebió. todo, y quién se lo echó. Pero está bien, pero ya lo caído, como dicen, o sea, ya pasó y ya no hubo posibilidad de corregir. Nosotros, de alguna manera, cuando recuperamos recursos, pues no debe ser un ideal de la auditoría, porque recuperas recursos que fueron mal gastados, está bien, y los reintegras a la tesorería de la federación, pero nosotros, nuestro papel es sancionar, corregir, sancionar, prevenir, porque en ese momento lo que el legislador quería con algún programa social, pues al regresar el dinero a la TESOFE, porque hubo corruptos que los manejaron, pues ya se perdió el objetivo y tenían que esperarse la gente que quería más recursos de salud o distribución de alimentos como los de Liconza, etcétera, pero eso ya se perdió. Entonces, ahí lo que nosotros requerimos es el apoyo del Congreso, que siento que lo tenemos, para empezar a hacer auditorías en tiempo real. Pero ¿qué dice David Colmenares, auditor superior de la Federación, de señalamientos que llegan a hacerse en el sentido de que porque pesa mucho la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, la auditoría es un órgano de la Cámara de Diputados, pues como que se chairizó, que le pasó lo que a la CNDH o al Tribunal Electoral, que trabaja más bien al servicio del gobierno de la Cuarta Transformación?
Mira, afortunadamente aquí depende del lugar donde estés, de los actores sociales. Yo soy muy respetuoso de los medios de comunicación. Tengo 42 años escribiendo, no tantos como tú, pero escribo cada semana, ¿no? En otros medios y muchas veces fui cliente de Proceso en la época que tú estabas, que hablábamos cada rato de estos temas. Evidentemente que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y no jugar al juego de los partidos. Cuando presentamos un dictamen ya para hacer la denuncia penal, procuramos evitar los adjetivos, señalamos, la ley dice esto, hicieron esto, y quienes participaron en este acto fueron estos. Con eso ya pasa las denuncias a la Fiscalía Anticorrupción, con quien hemos tenido, al menos desde mi llegada, la creación de la propia Fiscalía, una gran coordinación. Tan es así que en los hechos que hoy se están discutiendo en tribunales, hay una dicotomía entre Fiscalía y Auditoría Superior de la Federación. Entonces, pues mira, nosotros tratamos de ser objetivos. Yo nunca he tenido una afiliación partidista ni militancia, pero sí conozco obviamente a todo mundo y todo el mundo me conoce por el trabajo que he realizado en otros campos. Te voy a pedir que permanezcas acá para que entremos ya al detalle de lo que por lo pronto han informado, pero te dejo esta inquietud. Por lo pronto me llama la atención que no haya una opinión o un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación sobre las obras emblemáticas del gobierno federal. Y esto quiere decir el aeropuerto Dos Bocas, el ferrocarril transísmico, lo que le llaman el Tren Maya y quizás la Guardia Nacional. La compra de medicamentos. La compra de medicamentos. Entonces yo te pido, ¿aguantas aquí, David Colmenares? Por supuesto, Carlos, con todo gusto. Es bueno para cerrar una pinza de información. Te agradezco mucho. A quienes nos están viendo, les sugiero que no se pierdan la continuación de esta charla. Es algo muy importante. ¿A dónde va? Pues nuestro dinero. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ustedes. Y Muchas gracias, Carlos, y a tu equipo. Gracias.